Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos en su espacio en Noticias. Como siempre, nosotros traemos las informaciones que usted tiene que saber en este programa que siempre busca la manera de que usted se entere de lo que pasa en el país y en el mundo. Sí, muchos creerán que el título que tiene el programa en Noticias en este día se refiere al programa en la Biblia, y no es del programa en la Biblia. Es el título que tiene este programa en Noticias, porque son señales de impacto que deja Dios para recordarles a los que no quieren creerlo que Dios vive y que Dios está ahí y que Dios es claro y contundente. Y hay algo que hay que repetirlo muchas veces. Con lo de Dios, no te metas ni juegues con Dios, porque es peligroso. En Higüey, Dios ha dejado una clara señal. Una señal que, como dice la Biblia, el que tenga ojo para ver, que vea, y el que tenga oído para escuchar, que escuche. Que escuche la señal que Dios ha dejado en Higüey. Una señal contundente. Una señal muy, pero muy contundente. Yo no sé si ustedes recuerdan que en este mismo programa, hace unos meses, pasamos las imágenes de cuando fue apresado un pastor allá en Higüey. Apresaron un pastor cuando le fueron a desalojar su iglesia, y el pastor estaba exigiendo que le enseñaran los documentos de ese desalojo para saber en base a qué se estaba haciendo, porque él sabe que había una litis por los terrenos donde se construyó la iglesia, pero que eso estaba peleándose, que todavía no había una orden de desalojo. Sin embargo, al pastor se lo llevaron preso, aunque después se lo soltaron, pero para hacer el desalojo se lo llevaron preso. ¿Qué pasó con esa iglesia? Esos terrenos le fueron donados a esa iglesia hace 18 años por un hombre que en ese tiempo formaba parte de la iglesia. Pero además, según lo que nos informaron, el hombre también tenía una relación casi familiar con el pastor de esa congregación. Y el hombre donó los terrenos para que la iglesia construyera allí su templo. La iglesia hizo grandes inversiones y construyó allí su templo. ¿Y qué sucede? Tiempos después, el hombre deja la iglesia y también parece que rompió el lazo familiar que había con el pastor. Y el hombre que había donado el terreno a la iglesia, entonces comienza una litis para que la iglesia le devuelva su terreno, porque el terreno había cogido un gran valor. Óigame esto, señores. Este hombre comenzó una litis con la iglesia para quitarle el terreno,
Pero ya esa iglesia había hecho una gran inversión, construyendo su templo y todo allí. Pero el hombre comenzó esa litis para quitarle la iglesia. Señores, y este domingo el Dios Todopoderoso dejó una señal con este hombre. Dejó una clara señal con este hombre. Este empresario de allá de Higüey. Señores, el hombre tuvo un accidente automovilístico frente a la iglesia. Y en ese accidente iban varias personas en el vehículo. El único que murió fue ese hombre. El único que murió fue ese hombre, en una clara señal de que Dios quiere dejar, en este caso, un claro mensaje. Empresario frente a la iglesia con la que mantenía esa crisis, falleció en un accidente. Este hombre que había donado esos terrenos a la iglesia y que quería quitárselo, ahí murió. Y esto es algo que uno tiene que mostrarlo, y mostrarlo con mucha tristeza y lamentando lo que ha pasado. Ahora, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Usted debe evitar situaciones en contra de la cosa de Dios. Ay, sí. Luis Robles, empresario conocido como Papín Tuco, murió este domingo en un accidente cerca del solar donde estaba ubicada la iglesia Tabernáculo de Avivamiento, con la que mantenía un enfrentamiento en Higüey, provincia La Altagracia. El empresario falleció al deslizarse en la jipeta que conducía a eso de las 5 de la mañana en la avenida La Altagracia, en la parte céntrica de la ciudad de Higüey. Las personas que acompañaban a este empresario en el vehículo, todas salieron ilesas de ese accidente. Usted escuchó bien. Todas resultaron ilesas, menos este empresario que murió en ese lugar. Entonces, yo me pregunto, ¿no fue esta una clara señal de Dios por la crisis que este hombre mantenía con esa iglesia? ¿No fue una clara señal de Dios diciéndole: necio, si yo te di, ¿por qué no te puedo quitar? Si Dios es que da la vida, Dios la puede quitar. Si Dios es que da la tierra, Dios la puede quitar. Entonces, miren cómo quedó el vehículo. Y cuando usted observa, el vehículo está más destruido del lado del pasajero que del lado del conductor. ¿Y quién falleció? El conductor. ¿Quién tenía la crisis con esa iglesia? El conductor.
¿Qué significa esto? Que hubo una clara señal de Dios en este caso. Murió frente a la iglesia que él estaba desalojando. Es duro, pero es la realidad. Es duro, pero es una realidad. Dios tiene su forma. Dios tiene su forma. Y usted lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que Él manda. ¿Cuántas gentes ha hecho esto? Que le ha donado cosas a la iglesia y después, por un disgusto, van y se la quitan. Tenga cuidado con eso. Mucho, pero mucho cuidado. Porque usted, cuando da algo, porque Dios puso en su corazón que lo dio, que lo dé, no es usted que lo está haciendo. Tenga cuidado con eso. Y esto, yo sé que poca gente lo va a comentar, lo va a decir, pero yo tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque es una señal clara del Dios viviente. Lamentamos la muerte de este empresario, porque nosotros lo que anhelábamos es que él se arrepintiera de lo que estaba haciendo y que dejara esa crisis con esa iglesia, que buscara un arreglo. Pero cuando usted se llena de ira y cuando el diablo le mete en la cabeza que actúe contrario a lo que debe ser, entonces usted se conduce a la perdición. Eso pasó con este empresario de Higüey. Qué pena con esta situación. Pero fue el camino que él eligió. Y ahí está. Dios dejando una clara señal. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea.